Leemos Jueces capítulo 13, versículo 1 al 14. Dice así: Jueces capítulo 13. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en poder de los filisteos 40 años. Hubo entonces un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia, pero el ángel de Yahvé se apareció a aquella mujer y le dijo: He aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda. Porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza. Porque ese niño será nazareo, el Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. La mujer fue entonces y habló a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy terrible. Y no le pregunté de dónde era, ni él que declaró su nombre. Solo me dijo: He aquí, concebí, y darás a luz un hijo, y no bebas ahora vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios, desde el vientre hasta el día de su muerte. Entonces Manoah imploró a Yahvé y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que venga de nuevo a nosotros aquel varón de Dios que enviaste, y nos instruya qué haremos con el niño que ha de nacer. Y a Elohim escuchó la voz de Manoah, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer, estando ella sentado en el campo, pero Manoah, su marido, no está con ella. Y la mujer se apresuró y corrió y le informó a su marido y le dijo: He aquí que se me ha aparecido el mismo hombre que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y fue tras su mujer, y llegando ante aquel varón le dijo: ¿Eres tú el varón que habló a esta mujer? Y él dijo: Yo soy. Y Manoah dijo: Que se cumpla tu palabra. ¿Cómo será el modo de vida del niño? ¿Y qué se le ha de hacer? Y el ángel de Yahvé respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No comerás nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni licor fuerte, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le ordené. Vamos a hacer primero un resumen de lo que hemos estudiado las últimas semanas. Nos encontramos con la anunciación del embarazo de Sansón. Hay algunas características en esta anunciación. Primero, quienes reciben la anunciación son mujeres que no podían concebir. Segundo, la anunciación de embarazo llegó cuando Israel estaba en su peor estado espiritual y no podía valerse por sí mismo. Hay dos anunciaciones famosas en el Nuevo Testamento. En una, un ángel se le aparece a la madre de Juan el Bautista y le dice que está embarazada. En otra, un ángel se le aparece a María, la madre de Jesús, y le dice que va a concebir.
En el capítulo 13 de Jueces, un ángel de Dios se le aparece a la esposa de un hombre llamado Manoah, que pertenece a la tribu de Dan de Israel, y le informa que quedará embarazada. El primer tema es la necesidad de milagros. En el momento en que nació Sansón, Israel estaba en un estado muy desesperado política y espiritualmente. Cuando nació Sansón, todas las tribus se habían corrompido y Dios puso el lado oriental de Jordán bajo el control de los amonitas y el lado occidental del Jordán bajo el control de los filisteos. Israel en el tiempo de los jueces no era una unidad. Cuando nació Sansón, casi todo Israel estaba desprovisto de fe. No clamaron a Dios a pesar de estar bajo el dominio de los filisteos durante 40 años. No clamaron a Dios a pesar de estar bajo el dominio de los filisteos durante 40 años. Cuando debían clamar a Dios, no tuvieron la conciencia para orar en un momento tan difícil. A menos que ocurriera un milagro, no podrían sobrevivir. Sansón fue el oxígeno que revivió el fuego de la vida de Israel, que ya se estaba apagando. El segundo tema es: Dios examinó a una mujer sufrir. Dios examinó a una mujer estéril de la tribu de Dan, que no podía tener hijo. Dios guardó a esta familia con un propósito especial. La gracia de Dios estaba completamente sellada para la mujer de Manoah. La bendición de Dios estaba fundamentalmente bloqueada para ella. ¿Por qué? Dios preparó a Manoah y a su esposa de esta manera. Porque la fe es una revelación que se aprende de alguien. Los salvadores de Israel nacen de madres de gran fe. Las personas de fe no caen del cielo ni brotan del suelo. Todos aprendieron la fe de grandes maestros, y las mejores maestras fueron sus madres. La sociedad judía es matriarcal, es decir, los hijos serán judíos solo si la madre es judía. En esa época en Israel era una vergüenza intolerable que una mujer fuera estéril. La mujer que no podía tener hijos era tratada como pecadora y una persona que no merecía vivir. A través de estas experiencias, las mujeres infértiles se humillaban completamente ante Dios. Se negaban a sí mismas por completo y se aferraban el poder y la gracia de Dios. Repetimos. En esa época en Israel era una vergüenza intolerable que una mujer fuera estéril. Una mujer que no podía tener hijos era tratada como pecadora y una persona que no merecía vivir. A través de estas experiencias,
Las mujeres infértiles se humillaban completamente ante Dios, se negaban a sí mismas por completo y se aferraban al poder y la gracia de Dios. Delante de Dios, los más humildes reciben la mayor bendición. Delante de Dios, los más humildes reciben la mayor bendición. Una persona orgullosa nunca puede ser utilizada para traer salvación. Para salvar a otros, debemos ser capaces de abrazar el dolor de esa persona. Una persona que tenga ni que sea un poco de orgullo, nunca podrá abrazar sinceramente el dolor y el sufrimiento de otra persona. ¿Dónde comienza la salvación de Dios? Comienza justo donde las personas han fallado completamente. ¿Dónde comienza la salvación de Dios? Comienza justo donde las personas han fallado completamente. Una madre profundamente humillada que sabe muy bien que ese niño no es su hijo. Por eso, lo cría completamente, no con el amor maternal, sino con el amor de Dios. Los hijos que crecieron bajo madres así, se convirtieron en los grandes salvadores de Israel. Solo el poder del Espíritu Santo puede perfeccionar el amor. Repetimos, ¿dónde comienza la salvación de Dios? Comienza justo donde las personas han fallado completamente. Una madre profundamente humillada que sabe muy bien que ese niño no es su hijo. Por eso lo cría completamente, no con el amor maternal, sino con el amor de Dios. Los hijos que crecieron bajo madres así se convirtieron en los grandes salvadores de Israel. Solo el poder del Espíritu Santo puede perfeccionar el amor. El amor desenfrenado está destinado a arruinar a las personas. El amor desenfrenado está destinado a arruinar a las personas. El tercer tema es las condiciones necesarias para una persona de Espíritu Santo. El ángel de Dios dijo que se abstuviera de vino y bebidas fuertes desde el momento de la concepción, ya que era el Hijo de Dios. Los nazareos eran personas que dedicaban su cuerpo a Dios. Sus cuerpos no eran suyos, sino de Dios. Los nazareos tenían algunas reglas. En primer lugar, no podían beber alcohol. En segundo lugar, no podían cortarse el pelo. En tercer lugar, no podían acercarse a cadáveres o cosas inmundas. Dios prohibió al nazareo de tomar cualquier cosa que pudiera convertirse en un vicio. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo de Dios no se alegra de que las personas sean dominadas por otros. Los nazarenos desconfiaban de ser influenciados fuera del Espíritu Santo o
de ser manipulados por sus personalidades. Debemos estar listos para usar nuestros cuerpos de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo en cualquier momento. Repetimos. Dios prohibió el nazareo de tomar cualquier cosa que pudiera convertirse en un vicio. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo de Dios no se alegra de que las personas sean dominadas por otros. Los nazarenos desconfiaban de ser influenciados fuera del Espíritu Santo o de ser manipulados por sus personalidades. Debemos estar listos para usar nuestros cuerpos de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo en cualquier momento. Los cristianos de hoy somos todos nazarenos. Todos somos personas del Espíritu Santo. Repetimos, los cristianos de hoy somos todos nazarenos. Todos somos personas del Espíritu Santo. El pueblo de Dios debe evitar cualquier cosa que pueda dominarlos para ser llenos de Espíritu Santo en cualquier momento. Debemos estar siempre preparados para que venga y gobierne nuestro corazón y nuestra mente. Leemos Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice así: ¿por qué lo que hago no lo comprendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no he hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley: el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Siempre hay una guerra feroz dentro de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Siempre hay una guerra feroz dentro de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Esto es porque el Espíritu obedece al Espíritu Santo y la carne a la carne, y ésta nos quiere dominar. Debemos entrenar nuestro cuerpo. El Espíritu Santo no vendrá a nosotros mientras disfrutamos de todas las cosas del mundo. Para ser dominados por el poder del Espíritu Santo,
debemos estar apartados del mundo. Repetimos, debemos entrenar nuestro cuerpo. El Espíritu Santo no vendrá a nosotros mientras disfrutamos de todas las cosas del mundo. Nunca. Para ser dominados por el poder del Espíritu Santo, debemos estar apartados del mundo. La razón por la que Dios hizo que Manoah y su esposa cumplieran estas reglas desde el momento en que concibieron fue porque el niño iba a ser lleno de Espíritu Santo. ¿Dónde puede haber una mejor educación prenatal que esta? Que el Espíritu Santo sea el guía mental y espiritual del niño, y que sea también su fuente de toda fortaleza. Dios permitió que Sansón fuera dominado por el Espíritu Santo desde su concepción, porque solo el poder del Espíritu Santo podía salvar a Israel. Pero, ¿qué pasó con Sansón? No podía controlar los deseos de la carne. Al principio, la voluntad de Dios en Sansón era asombrosa. Su propio nombre significa sol. Dios quería mostrar a Jesucristo a través de él, pero se emborrachaba, se mantenía cerca de los cadáveres y no se alejaba de las mujeres. Así, mujeres, al no poder controlar sus deseos carnales, no pudo mostrar la imagen completa de Jesucristo. Dios permitió que Sansón fuera dominado por el Espíritu Santo desde concepción, porque solo el poder del Espíritu Santo podía salvar a Israel. Pero, ¿qué pasó con Sansón? No podía controlar los deseos de la carne. Al principio, la voluntad de Dios en Sansón era asombrosa. Su propio nombre significa sol. Dios quería mostrar a Jesucristo a través de él. Al principio, la voluntad de Dios en Sansón. Dios quería mostrar a Jesucristo a través de él, pero se emborrachaba, se mantenían cerca de los cadáveres y no se alejaba de las mujeres. Al no poder controlar sus deseos carnales, no pudo mostrar la imagen completa de Jesucristo. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, más allá de lo que podemos imaginar. Pero, ¿por qué no funciona este plan? Es porque no renunciamos ni un poco a nuestros deseos. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, más allá de lo que podemos imaginar. Pero, ¿por qué no funciona este plan? Es porque no anunciamos ni un poco nuestros deseos. A partir de hoy, reflexionemos en aquellos pequeños hábitos o deseos a lo que nos apegamos tanto y tomemos la decisión de apartarnos de ellos ante Dios.
A partir de hoy, reflexionemos en aquellos pequeños hábitos o deseos a los que nos apegamos tanto y tomemos la decisión de apartarnos de ellos ante Dios. Si renunciamos a nuestros deseos pecaminosos, la voluntad de Dios para nosotros se cumplirá sin falta. Si renunciamos a nuestros deseos pecaminosos, la voluntad de Dios para nosotros se cumplirá sin falta. El cuarto tema es la reacción de Manoah y su mujer. La esposa de Manoah informó detalladamente a su esposo que se había encontrado con el ángel de Dios. Pero la reacción del esposo es sorprendente. Creyó todo lo que le dijo su esposa. Esto se debe a que Manoah y su esposa conservaban su fe maravillosamente, a pesar de estar en una era de depravación. Pero la reacción del esposo es sorprendente. Creyó todo lo que le dijo su esposa. Esto se debe a que Manoah y su esposa conservaban su fe maravillosamente, a pesar de estar en una era de depravación. Cualquier otro marido de esa época la hubiese tomado por loca. Pero Manoah no fue así. Como José, el marido de María. Leemos Mateo capítulo 1, versículos 18-25. Mateo primero, capítulo. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Estando desposada su madre Miriam con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Estando desposada su madre Miriam con José, antes que se juntaran, fue hallado encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: y aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jesús.
Cualquier otro marido de esa época la hubiese tomado por loca, pero Manoah no fue así como José, el marido de María. Escuchó la historia y luego oró a Dios. Leemos Jueces capítulo 3, versículo 8 al 14. Jueces capítulo 13, versículo 8 al 14. Dice así: Entonces Manoah imploró a Yahvé y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que venga de nuevo a nosotros aquel varón de Dios que enviaste y nos instruya qué haremos con el niño que ha de nacer. Y Elohim escuchó la voz de Manoah, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer, estando ella sentada en el campo, pero Manoah, su marido, no estaba con ella. Y la mujer se apresuró y corrió y le informó a su marido y le dijo: He aquí que se me ha aparecido el mismo hombre que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y fue tras su mujer, y llegando ante aquel varón, le dijo: ¿Eres tú el varón que habló a esta mujer? Y él dijo: Yo soy. Y Manoah dijo: Que se cumpla tu palabra. ¿Cómo será el modo de vida del niño? ¿Y qué se le ha de hacer? Y el ángel de Yahvé respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No comerá nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni licor fuerte, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le ordené. La oración de Manoah no es de incredulidad, sino inquisitiva. Quería participar en eso. Quería comprobarlo por sí mismo. Un esposo que ama verdaderamente a su esposa no la ignorará. Más bien, escuchará atentamente lo que tenga que decir. Originalmente, la fe de Manoah no alcanzaba a la de su esposa. Sin embargo, Manoah tuvo una actitud muy seria y honesta hacia su esposa. Entonces, cuando su esposa le contó sus experiencias, quiso comprobarlo por sí mismo. Como resultado, pudo ascender a una posición más gloriosa que la de su esposa. En esta actitud, la que está en nuestra contra hoy, debemos tomar la palabra que hemos escuchado como nuestro punto de partida y avanzar hacia una posición superior de gloria. La fe de Manoah era inquisitiva, intentaba comprobar las cosas por sí mismo, ir más allá, pedirle el nombre del ángel de Dios y ofrecerle comida como es debido. De esa manera, a medida que siguió hablando y escuchando a Dios, finalmente llegó a saber por sí mismo lo que no podría haber imaginado e incluso experimentó la gloria de Dios. El pueblo de Dios debería cobrar vida con solo escuchar la palabra. Pero a veces la palabra sola no es suficiente para una persona que ya ha dejado de respirar espiritualmente. El pueblo de Dios debería cobrar vida con solo escuchar la palabra. Pero a veces la palabra sola no es suficiente para una persona que ya ha dejado de respirar
espiritualmente. Dios usó al poderoso Sansón para revivir a la tribu de Dan, quienes se consideraban los más desafortunados. Cuando estemos más débiles, no debemos desesperar, sino esperar con alegría la intervención de Dios. Cuando estemos más débiles, no debemos desesperar, sino esperar con alegría la intervención de Dios. Leemos Hebreo capítulo 1, versículo 1-4. Hebreos capítulo 1, versículo 1-4, dice así: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hechos tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Habiendo Dios hablando en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Recordad que Manoah y su casa eran de las familias con más dificultades entre el pueblo de Dan, pero no trataron de crear felicidad con sus propias fuerzas, sino que esperaron durante mucho tiempo la bendición de Dios. Cuando queremos vivir como los demás, el camino no se abre y aparece que la voluntad de Dios está en otro lugar. Para ver la intervención de Dios, tenemos que esperar hasta el final. Recordad que Manoah y su casa eran de las familias con más dificultades entre el pueblo de Dan, pero no trataron de crear felicidad con sus propias fuerzas, sino que esperaron durante mucho tiempo la bendición de Dios. Cuando queremos vivir como los demás, el camino no se abre y parece que la voluntad de Dios está en otro lugar. Para ver la intervención de Dios, tenemos que esperar hasta el final. ¿Qué deseos renunciaremos hoy? ¿Y qué sufriremos para hacer realidad la maravillosa intervención de Dios en nosotros? ¿Cómo podemos llevar una vida de fe bebiendo cerveza acostados en el sofá frente a Jesucristo crucificado? Los cristianos son las personas equivocadas para vivir cómodamente en el mundo. Reflexionemos sobre qué deseos debemos abandonar. Reflexionemos sobre qué hábitos pecaminosos disfrutamos en secreto y abandonémoslos. Solo así el plan que tiene Dios para nosotros se
hará realidad. Repetimos. Cuando queremos vivir como los demás, el camino no se abre y aparece que la voluntad de Dios está en otro lugar. Para ver la intervención de Dios, tenemos que esperar hasta el final. ¿Qué deseos renunciaremos hoy y qué sufriremos para hacer realidad la maravillosa intervención de Dios en nosotros? ¿Cómo podemos llevar una vida de fe bebiendo cerveza acostados en el sofá frente a Jesucristo crucificado? Los cristianos son las personas equivocadas para vivir cómodamente en el mundo. Reflexionemos sobre qué deseos debemos abandonar. Reflexionemos sobre qué hábitos pecaminosos disfrutamos en secreto y abandonémoslos. Solo así el plan que tiene Dios para nosotros se hará realidad. Escuchemos atentamente lo que otros hermanos y hermanas de fe tienen que decir. Maridos faltos de fe, escuchad a vuestras mujeres, vedlo con vuestros propios ojos. Reflexionemos sobre qué deseos debemos abandonar. Reflexionemos sobre qué hábitos pecaminosos disfrutamos en secreto y abandonémoslos. Solo así el plan que tiene Dios para nosotros se hará realidad. Entonces, os encontraréis con la gloria de Dios. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.